Esta es la clase Teología Sistemática 2. Estamos terminando la doctrina del pecado o hamartiología. Hoy es el 24 de septiembre de 2021. En la doctrina de hamartiología hemos considerado la definición del pecado. La que usamos es esta número 3, la falta de conformidad a la ley moral de Dios, o en hecho, o pensamiento, o estado. También hemos considerado el origen del pecado en el universo es Satanás, en el ser, en la raza humana es Adán, y en el ser humano es el corazón. Después, la naturaleza del pecado, consideramos varios términos, tanto del antiguo como el hebreo, en el hebreo y el nuevo en griego. El alcance del pecado en la raza humana, hemos visto que ha penetrado totalmente en la raza humana en dos distintas formas. Toda la raza ha sido afectada por el pecado y cada individuo está totalmente depravado. Y hemos visto el tema de la universalidad del pecado en la raza y también la depravación total del individuo. A ver lo que no significa y lo que sí significa. Esas declaraciones de lo que significa y lo que no significa. Por ejemplo, no significa que los incrédulos no tienen una disposición de hacer lo bueno. Punto B, no significa que los incrédulos nunca hacen algo bueno. A ver, no significa que los incrédulos cometen todo lo pecado posibles. Estas declaraciones van a estar en la prueba en la forma de verdadero o falso. Y algunas van a estar tal cual, otras van a tener cambios importantes. Y es para ustedes entender qué significa, qué no significa, y sigamos viendo estos. No significa que los incrédulos son tan malos como pueden ser y que todos los incrédulos han hecho el mismo progresar en el pecar. Y positivamente significa que el pecado ha penetrado y ha afectado a todo el ser del hombre, ha afectado el cuerpo, la mente, la voluntad y el corazón. Segundo, el hombre capaz de cometer los pecados más perversos. C, cuando un incrédulo hace lo recto, no lo hace para glorificar a Dios, sino para propósitos egoístas e idólatras. Significa la depravación, que el incrédulo está totalmente destituido del amor de Dios que la ley moral de Dios requiere, y que el incrédulo irá de mal en peor y no tiene ningún medio en sí mismo para efectuar su salvación. Y también consideramos los resultados de la depravación, que es la incapacidad total en cuanto a lo que es la salvación. Consideramos algunos pecados específicos, primero el pecado de muerte y después el pecado imperdonable. Y ahora esta noche, en la página 26, consideramos la imputación del pecado de Adán. Y ahí vamos a arrancar y antes así vamos a orar. Matías Bo, ¿podéis guiarnos en oración, por favor? Oramos. Gracias, Padre, por este día, Señor, por poder acercarnos un grupo de tus hijos a estudiar más acerca de tu palabra, Señor. Te pedimos, Padre, que tu Espíritu nos guíe en esta noche, Señor. Nos ayude a poder comprender, Señor, estas cosas, Padre. No solo entenderlas intelectualmente, Señor, sino espiritualmente, Señor, y también poder usarlas en nuestros respectivos ministerios, en las iglesias, Padre. Dale sabiduría y las palabras al pastor Barry para hablar en esta noche, Señor. En el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, gracias. La imputación del pecado de Adán. Bajo la introducción, en castellano, imputar, el término, significa atribuirle a una persona algo
censurable, reprochable o digno de acusación. Es atribuirle a una persona algo censurable, reprochable o digno de acusación. Y cuando la Biblia se refiere a la imputación o la inculpación del pecado, se presentan los tres hechos siguientes. Primero, tenemos la idea, y está enseñada claramente, la imputación del pecado de Adán a la raza humana. O sea, el pecado de Adán es atribuido o como contado, considerado de parte de Dios como siendo nuestro pecado. Segundo, tenemos la sustitución del pecador por Jesucristo. O sea, Jesucristo tomando el lugar de nosotros los pecadores en la cruz, entonces la sustitución. Y por último, la adjudicación o atribución de la justicia de Dios al creyente en Jesucristo. Y los términos usados, o el término más común en esto, es, por ejemplo, de inculpar el pecado de Adán a nosotros, o contar el pecado de Adán a nosotros, y contar la justicia de Jesucristo a nosotros en lugar de nuestra injusticia. Ahora, las preguntas principales en cuanto al tema de la imputación del pecado son, primero, ¿qué es el pecado imputado o inculpado o contado a todos los hombres? El pecado original, ese, ¿qué es? Segundo, ¿qué es la unión entre Adán y la raza humana en la imputación del pecado? ¿Es una unión natural, o sea, por ser padre de la raza nomás, o incluye algo más? Y la tercera pregunta es, ¿cómo se imputa o inculpa el pecado? ¿Cómo es que el pecado es contado a nosotros? Okay, son tres preguntas que vamos a considerar. Y el texto principal, y pasen conmigo a la página 27, el texto principal es Romanos 5, verso 12 al 18. Vamos a leer el texto y luego vamos a considerar la construcción gramatical y lo que significa lo que vemos aquí en cuanto a este tema de la imputación del pecado de Adán a nosotros. A ver, voy a pedir su ayuda. Tenemos Matías Bo, Kevin Apasa, Matías Rodríguez. Vamos en ese orden. Matías, Kevin, Matías. Y luego Matías, Kevin, Matías. Y que no se confundan, por favor. Yo voy a leer 12 y ustedes entonces vayan rotando conmigo. Romanos 5:12. Por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. Pues antes, ya empezamos mal. Pues antes de la ley había pecado en el mundo, pero donde no hay ley no se inculpa de pecado. No obstante, reinó la muerte desde Adán hasta Moisés, aun en los que no pecaron a la manera de la transgresión de Adán, el cual es figura del que había de venir. Pero el don no fue como la transgresión, porque si por la transgresión de aquel uno murieron los muchos, abundaron mucho más para los hombres la gracia y el don de Dios por la gracia de un hombre, Jesucristo. Con el don no sucede como en el caso de aquel uno que pecó, porque ciertamente el juicio vino a causa de un solo pecado para condenación, pero el don vino a causa de muchas transgresiones para justificación. Pues si por la transgresión de uno solo reinó la muerte, mucho más reinarán en vida por uno solo, Jesucristo, los que reciben la abundancia de la gracia y del don de la justicia.
Así que como por la transgresión de uno vino la condenación a todos los hombres, de la misma manera por la justicia de uno vino a todos los hombres la justificación de vida. Vamos a leer hasta el versículo 21. Porque así como por la desobediencia de un hombre los muchos fueron constituidos pecadores, así también por la obediencia de uno los muchos serán constituidos justos. La ley se introdujo para que el pecado abundase, mas cuando el pecado abundó, sobreabundó la gracia, para que así como el pecado reinó para muerte, así también la gracia reine por la justicia para vida eterna, mediante Jesucristo, Señor nuestro. Buenas noches, Cristian, ¿llegaste? Buenas, pastor. Sí, aquí estoy. Muy Ya bien. estoy aquí. Y a ver, nadie más, ¿verdad? No, hasta ahora. Mauricio y Maxi no han llegado. Ok. Muy bien, estamos en la página 27, la construcción gramatical. Versículo 12 es la prótesis de la oración, o sea, la primera parte de una comparación que el apóstol Pablo hace en este texto. ¿Ok? Y vamos a hablar de prótesis y apóstasis, que eso va a venir en un segundo. En el medio de la oración hay una I, que no está en la traducción castellana. Puede ser y o puede ser traducido también. Entonces tenemos el versículo, por tanto como el pecado entró en el mundo por un hombre y por el pecado la muerte, y así la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. ¿Ok? Puede ser así traducido y así la muerte pasó a todos los hombres. O puede ser traducido así también la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. El argumento que está aquí en los apuntes es uno que fue desarrollado por el teólogo y comentarista John Murray. Y hay mucho acá que es muy bueno, pero me parece que aún sería un poco mejor no hacer tanta distinción en lo que vamos a seguir, aunque hay una distinción y explicación como él lo pone y como he completado o puesto aquí en los apuntes. Pero a mí personalmente me gusta más la traducción, así también la muerte pasó a todos los hombres, por cuanto todos pecaron. Porque la palabra y en castellano, en griego, es la palabra kai, y kai se puede traducir con la palabra y o también. Les estoy confundiendo, hermanos. Nadie me contesta. ¿Están ahí todavía? Sí, ¿cuál sería la diferencia? Y sería como que forman parte y también como que participan de lo mismo, algo así como... Sí, bueno, sigamos con la explicación y por ahí lo podemos ver. Entonces, al decir que la primera parte es como es prótesis, siendo la primera parte de la oración es incompleta porque falta la apóstasis o la segunda parte de la cláusula. Y por lo tanto, la comparación comenzada es incompleta en este versículo. Entonces, el argumento es esta. Versos 13 a 18, la primera parte de 18, es una serie de cláusulas u oraciones que explican la última parte del verso 12. Así también o así la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. Entonces, 13 a 18, la primera parte, explica
la segunda parte de verso 12, que la muerte pasó a todos los hombres. Dice, y puede ser que, o sea, explicándolo en esta manera, estos versículos de 5, lo que la primera parte de versículo 12 y la segunda parte de versículo 18 forman un paréntesis, ¿ok? De verso 13 a la primera parte de 18. A lo mejor forman dos distintos paréntesis. El primero de verso 13 y 14, que van así. Pues antes de la ley había pecado en el mundo, pero donde no hay ley no se culpa de pecado. No obstante, reinó la muerte desde Adán hasta Moisés, aun en los que no pecaron a la manera de la transgresión de Adán, el cual es figura del que había de venir. Luego, el segundo paréntesis, pero el don no fue como la transgresión. Porque si por la transgresión de aquel uno murieron los muchos, abundaron mucho más para los muchos la gracia y el don de Dios por la gracia de un hombre, Jesucristo. Y con el don no sucede como en el caso de aquel uno que pecó, Adán, porque ciertamente el juicio vino a causa de un solo pecado para condenación. Pero el don vino a causa de muchas transgresiones para justificación, el don de la justicia y la gracia de Jesucristo. Verso 17, pues si por la transgresión de uno solo, Adán, reinó la muerte, mucho más reinarán en vida por uno solo, Jesucristo, los que reciben la abundancia de la gracia y del don de la justicia. ¿Ok? Entonces, estos paréntesis explican la analogía entre Adán y Cristo. Y la segunda parte de versículo 18, entonces, resume el argumento y la comparación comenzada en el versículo 12. Es la apódasis de la cláusula comenzada en 5.12, o la segunda parte. Y como resultado, la cláusula se lee de la manera siguiente, o la oración completa. Por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres, por cuanto todos pecaron. De la misma manera, por la justicia de uno, vino a todos los hombres la justificación de vida. O sea, lo que estoy tratando de explicar acá es que hay una correlación directa entre Adán y Cristo. Las escrituras demuestran esto, ¿ok? Como el pecado entró en el mundo por un hombre, la justicia, la gracia de Dios entró en el mundo por un hombre. Como el pecado entró a causa del pecado de uno, la gracia y la justicia de Jesucristo entró por medio del sacrificio de un hombre. ¿Están conmigo? Todo esto ahora para considerar primero el pecado involucrado en la imputación. Y hay varias teorías o interpretaciones. Primero la teoría pelagiana. Y ahora pasamos a la página 28. La teoría pelagiana. Tiene este nombre por el monje inglés Pelagio, que vivía de 360 a 422 después de Cristo. Él era un oponente de Agustín, el obispo de Hipona. Agustín era un teólogo de renombre. Mucho de lo que
de su forma de formular las doctrinas de las Escrituras influyó mucho a los reformistas y tiene mucho que ver con nosotros hoy día. Aunque vamos a ver en esto que hay alguna parte con que no estamos de acuerdo, o mejor dicho, yo no estoy de acuerdo, pero veremos. Las enseñanzas de Pelagio eran las siguientes. Primero, que el pecado de Adán afectó solamente a Adán mismo. El pecado de Adán afectó solamente a él mismo. Todo hombre puede obedecer a Dios como Adán pudo. ¿Ok? Entonces esto está negando cualquier idea de naturaleza pecaminosa o depravación total. Todo hombre puede obedecer a Dios como Adán pudo. El pecado de Adán afectó a la raza humana en que era un mal ejemplo. Como padre de la raza, nos dio un mal ejemplo, según Pelagio. Número 4, no hay imputación o inculpación del pecado de Adán a la raza humana, según Pelagio. Y solamente los pecados de la persona están imputados a esa persona. Y para llevar esto adelante, él enseñaba que cada alma está creada inmediatamente por Dios y es inocente, que sería la teoría del creacionismo en cuanto al origen del alma. Ahora, el asunto es, y la refutación de todo esto, es que no todos mueren por causa de su pecado personal y voluntario. Como los versículos 13 y 14 enseñaba, antes de la ley había pecado en el mundo. Pero donde no hay ley no se inculpa de pecado. O sea, no está contada a su cuenta si no hay ley. Sin embargo, siempre hay ley en el corazón del hombre. Número 2. La condenación y la muerte son universales por causa del pecado de aquel uno. Verso 15 a 19 de Romanos 5 enfatizan esto. A ver, la transgresión de aquel uno murieron los muchos. Porque ciertamente el juicio vino a causa de un solo pecado para condenación. Verso 16. Verso 17. Si por la transgresión de uno solo reinó la muerte. Verso 18. Como por la transgresión de uno vino la condenación a todos los hombres. Y volviendo al versículo 12. Como el pecado entró en el mundo por un hombre y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres, por cuanto todos pecaron. A ver, la tercera parte de la refutación que destruye la fuerza de la analogía entre Cristo y Adán en Romanos, en estos versículos, y anula el propósito de Romanos 5, que es mostrar la justificación por medio de la justicia de Cristo y no por la justicia propia de la persona. Romanos 3:20 dice, Dios es uno y él justificará por la fe a lo de la circuncisión y por medio de la fe a lo de la incircuncisión. Y a ver, la refutación número 4 contradice la verdad de que el pecado es un estado o disposición y no solamente un hecho. Y contradice la idea de la naturaleza pecaminosa, pero como dice Efesios 2, versículo 3, éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que lo demás. Esta es la teoría pelagiana, de Pelagio. Ese hombre era importante en los primeros siglos porque su
herejía en esta área sigue repitiéndose en diferentes formas a través de los siglos hasta el día de hoy. Ahora, la segunda teoría es la de la Iglesia Católica. La Iglesia Católica enseña que el pecado imputado es el pecado habitual transmitido a la raza por medio de la creación. Es el pecado habitual transmitido a la raza por medio de la procreación. Y esta teoría, que dice que el pecado original consiste en la pecaminosidad transmitida, contradice lo que leemos en estos pasajes acá en Romanos 5, versículo 12, por cuanto todos pecaron. Por cuanto todos pecaron y por la transgresión de aquel uno. Y Romanos 5:16, a causa de un solo pecado. Y verso 17, por la transgresión de uno solo. Y 18, por la transgresión de uno. Y 19, por la desobediencia de un hombre. O sea, está hablando de un pecado específico, una transgresión específica, una desobediencia específica. Entonces, la posición bíblica en cuanto a esto, antes de darle esto, les pregunto, ¿qué piensan? ¿Qué es el pecado contado a toda persona? El pecado original. ¿Qué piensan? El que cometió Adán. Tal cual. Así es. El pecado involucrado en la doctrina de la imputación es aquel primer pecado de Adán. Y el asunto es la transgresión de aquel uno, verso 15, en alguna manera abarca toda la raza humana. Porque si por la transgresión de aquel uno murieron los muchos, abundaron mucho más para los muchos la gracia y el don de Dios por la gracia de un hombre, Jesucristo. Y 6 de son citas de este libro de John Murray, La imputación del pecado de Adán. Tenemos que entender que cuando Pablo dice todos pecaron en 5:12, y cuando habla de la transgresión de un hombre, como vimos en 15 a 19, debe estar refiriéndose al mismo hecho o evento. Y que el mismo hecho o evento puede ser expresado en términos de la singularidad, un pecado, y la universalidad, la idea aplicada a todos. ¿Cómo hemos de explicarlo si no fuera así? Y él sigue, la única solución es que hay un tipo de solidaridad existiendo entre el uno, Adán, y los muchos o todos, la raza, todos los demás. Y que el resultado es que el pecado involucrado puede ser considerado a la vez y con igualdad como el pecado de uno, de Adán, y como el pecado de todos nosotros descendientes de Adán. Entonces, el pecado imputado, el pecado de Adán, el pecado original. Ahora pasamos a la página 29 para considerar la unión entre Adán
y su descendencia en la imputación. Y en esto hay dos teorías o interpretaciones principales en cuanto a este asunto. Hermano, lo que estamos haciendo es que estamos construyendo un argumento paso a paso acá para que podamos entender cómo es que un hombre puede morir por todos para el perdón de sus pecados. Hablando de Jesucristo. ¿Cómo puede ser eso? En lugar de que cada uno de nosotros tengamos que morir, sí o sí. Y la respuesta está en esto. Dios en su infinita sabiduría desarrolló lo que vamos a ver. Quiero seguir explicándolo. Dos teorías o interpretaciones en cuanto a este asunto en cuanto a la unión entre Adán y su descendencia, en esta cosa de la imputación o la inculpación de pecado. Primero, la teoría realista o agustiniana. Esto es de Agustín, por eso agustiniana. La explicación es que toda la humanidad existía en Adán, o sea, en sus genes. Y como resultado, cuando Adán pecó, no solamente pecó él, sino que toda la raza humana participó en su pecado de una manera impersonal e inconsciente. Esto es lo que enseñaba Agustín. Tiene razón, o digamos cierta razón en esto. Además, esta teoría, perdimos algo. Cuando Adán pecó. Yo estoy mirando más abajo en la hoja, por eso. Número 3, desde que toda persona que nace en el mundo es miembro de la raza humana, entonces toda persona participó en este pecado de Adán y es culpable por el pecado cometido por la unidad. El pecado de Adán está imputado o inculpado a nosotros inmediata o directamente porque es nuestro pecado. Y Hebreos capítulo 7, versos 9 y 10 apoya esta teoría porque allá está hablando de Abraham y Leví. Y dice, por decirlo así, en Abraham pagó el diezmo también Leví, que recibe el diezmo, porque aún estaba en los lomos de su padre cuando Melquisedec le salió al encuentro. O sea, Leví estaba en su padre Abraham, que era en realidad su bisabuelo. Entonces, la idea que en los genes de Abraham estaba Leví y parece apoyar lo que Agustín dice acá. Pero hay un par de objeciones a esta teoría. Primero, no muestra como el hombre personal e inmediatamente participó en el pecado de Adán. Porque la humanidad que estaba en Adán era impersonal y no individual. Entendemos que todos descendemos de Adán. Tenemos los genes de Adán en nuestro ser. Heredamos de él lo que es el hecho de ser humano. Entendemos esto, pero hay algo más y esto no explica todo. Esto no explica todo. Porque por otro lado, ¿cómo puede Cristo morir por todos los hombres si no tiene un vínculo? Si este es el vínculo y es igual con Cristo en esto, Adán, primero Adán, segundo,
primer Adán, postrer Adán, si es así solamente el vínculo genético, no tenemos un vínculo genético natural con Cristo. ¿Me explico? Y esto es donde y el por qué decimos que tiene que haber algo más que solamente el vínculo genético por ser miembro de la raza humana. Él es padre de la raza, es cierto, y es parte, pero no es todo de lo que es esta idea de la unión de Adán con nosotros en cuanto al tema de la imputación. Y esta teoría, como acabo de decir, no explica la analogía entre Adán y Cristo en Romanos 5. Llega a más ni la mitad del camino. ¿Ok? Entonces, esto es donde vamos con la teoría de la representación vicaria. Ahora, sé que la palabra vicaria es un término que se usa mucho en el catolicismo. ¿Qué significa vicaria? Intercesora. Parte, pero es algo más. En lugar de, En lugar de sustitución. ¿Ok? Muy bien. Explicando esto, Adán es la cabeza universal de la humanidad por la representación vicaria. La representación vicaria. Y se pregunta, pero ¿cómo es? ¿Quién constituyó que él fuese representante vicaria de la humanidad? El Creador. ¿Ok? Continúen conmigo. Esta teoría no niega la verdad de que la raza estaba en Adán y que Adán es la cabeza natural de la raza. Además, esta teoría afirma que todos recibimos de Adán la naturaleza corrupta por medio de la procreación. Hemos considerado esto cuando estábamos viendo la doctrina del hombre. Pero esta teoría también reconoce que la imputación del pecado demanda algo más en nuestra relación con Adán que solamente la relación natural. Y para esto, entonces, quiero que vayan conmigo a 1 Corintios 15. 1 Corintios 15. Donde leemos de Adán y Cristo como siendo dos cabezas. Romano 15, 22 dice, bueno, leamos 21 porque suena muy parecido a lo que leímos allí en Romanos 5. Porque por cuanto la muerte entró por un hombre, también por un hombre la resurrección de los muertos. Verso 22, porque así como en Adán todos mueren, también en Cristo todos serán vivificados. Ahora vamos a saltar a los versículos 45 a 49. Comenzamos con 44. Se siembra cuerpo animal, esto es psúquicos, natural, resucitará cuerpo espiritual. Hay cuerpo animal o psúquicos, natural, y hay cuerpo espiritual. Así también está escrito. Fue hecho el primer hombre, Adán, alma viviente. El postrer Adán, es Cristo, espíritu vivificante. Mas lo espiritual no es primero, sino lo animal, o alma, luego lo espiritual. Cuando leen acá en la versión 60, animal, es ese término psúquicos de la palabra psuque o alma. Verso 47, el primer hombre es de la tierra, terrenal, Adán.
El segundo hombre es el que es el Señor es del cielo. ¿Cuál el terrenal? ¿Cuál el terrenal? Tales también los terrenales. ¿Y cuál el celestial? También los celestiales. Y así como hemos traído la imagen del terrenal, traeremos también la imagen del celestial. Pero esto digo, hermanos, que la carne y la sangre no pueden heredar el reino de Dios, ni la corrupción hereda la incorrupción. Entonces acá tenemos que no hay otro ante Adán, él fue el primero. Verso 45. Y no hay otro entre Adán y Cristo, porque Cristo es el segundo. También verso 47. Número 3, no hay otro después de Cristo, pues él es el postrer Adán. Verso 45. Entonces entendemos que Adán y Cristo sostienen relaciones únicas con los hombres. Los que mueren, mueren en Adán. Los que serán vivificados en Cristo. Entonces tenemos la relación con Adán como padre de la raza humana, pero es más, ha de ser más que solamente la relación natural con Adán, porque esta relación no provee para la analogía en Romanos 5 entre Jesucristo y Adán. Ahora, pase conmigo a la página 30. En el caso de Cristo y los justificados, la relación es una de la representación vicaria de parte de Jesús. Él murió en nuestro lugar, siendo nuestro sustituto. Como Adán, padre de la raza y representante vicario, su pecado y la culpa, la pena, todo y la muerte pasó a nosotros por cuanto todos pecamos en él. Por lo tanto, número 5, hay una solidaridad en la raza humana ordenada o constituida por Dios. Esto es importante entender. No importa lo que pensemos, Dios es el que lo constituyó. Y es de tal manera que el pecado de Adán recae sobre su posteridad como una herencia natural. Esto es tan importante cuando llegamos luego a la doctrina de la salvación. Si no fuera por esta solidaridad en la raza humana, por ser el padre de la raza y representante vicaria, Cristo no tendría la misma relación con nosotros. Y de alguna forma tendría que ser sacrificado muchas veces, qué sé yo. Es difícil entender si no fuera tal como las escrituras lo explican. Y el asunto es que esto resalta la sabiduría de Dios, su plan eterno en su amor y gracia y misericordia, en proveer la salvación para nosotros pecadores, por naturaleza, por hecho, porque en Adán todos morimos. Y por último, entonces veamos la naturaleza de la imputación del pecado de Adán. La naturaleza de la imputación del pecado de Adán. Hay dos maneras de considerar esto. Primero es la imputación mediata del pecado de Adán, que significa que esta teoría enseña que el hombre recibe una naturaleza corrupta o depravada de Adán.
pero el hombre no recibe la culpa por la imputación. Sin embargo, esta naturaleza corrupta es la base por la condenación del hombre. La imputación mediata. Por otro lado, tenemos la imputación inmediata del pecado de Adán, donde la Biblia enseña que la imputación inmediata o directa del pecado de Adán a su descendencia. Por ejemplo, cuando Pablo dijo que todos pecaron y uno pecó, se refirió al mismo pecado considerado en su aspecto doble, como el pecado de Adán y el pecado de su posteridad. Y esto se hace evidente por medio de primero, la relación directa entre el pecado de Adán y la muerte de todos. Es llamativo cómo lo enfatiza allí en el comienzo del párrafo en 5:12, como el pecado entró en el mundo por un hombre y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres, por cuanto todos pecaron. El uno y los todos pecamos. También se hace evidente por la relación directa entre el pecado de Adán y la condenación de todos. Dice, porque ciertamente el juicio vino a causa de un solo pecado para condenación, como por la transgresión de uno vino la condenación a todos los hombres. Lo que estamos viendo acá es la imputación del pecado de Adán, no considerando tanto en este momento como la justicia de Cristo está contada a nosotros, porque es para demostrar el énfasis o la doctrina de la imputación del pecado. Luego veremos más esto, de que la justicia de Cristo está contada o atribuida a nosotros. También se hace evidente por la relación directa entre el pecado de Adán y el pecado de todos. Como el pecado entró en el mundo por un hombre, por el pecado la muerte, si la muerte pasó a todos, por cuanto todos pecaron. Y 19, por la desobediencia de un hombre, los muchos fueron constituidos pecadores. Y se hace evidente por la analogía entre Cristo y Adán en este texto de Romanos y en 1 Corintios 15:22. La justicia de Cristo vino a los hombres por medio de la unión con Cristo. ¿Ok? Al unirnos a Cristo, al confesar a Cristo, ¿qué es el término? Al invocar el nombre de Cristo, al abandonar el pecado en arrepentimiento y convertirnos a Cristo en fe, nos unimos a Cristo. Y por naturaleza y por la representación vicaria de Adán, ya estamos unidos a Adán desde que fuimos concebidos. Porque como así en Adán todos mueren, también en Cristo todos serán vivificados. Todos los que están unidos a Cristo. Esto no quiere decir que todos, no importa si creen o no, serán vivificados. No quiere decir esto. Los que están en Adán mueren. Los que están en Cristo
serán vivificados. ¿Están conmigo? No han dicho nada por un tiempo ni Sí. hecho pregunta. Escuchando con mucha atención. Ok. ¿Cómo andamos con la explicación? ¿Entienden estos conceptos? Sí, sí, muy claro, Bueno, por mi parte. para vos, ¿alguien más? Sí, sí, Barry, por ahora va bien. Pastor. Cristian, Kevin. Sí, pastor. Sí, ¿Se sí, entienden? sí. Ok. Al ver en Romanos 5, versos 12 a 19, la aplicación universal del pecado, la condenación y la muerte, la única explicación por esto es el pecado de Adán. Y esto resulta de la solidaridad de la raza con Adán. Todos pecaron en Adán en su transgresión. Entonces, la persona justificada está constituida como justificada por la obediencia de Jesucristo. Y esta justificación a nosotros es a causa de la solidaridad establecida entre Cristo y la persona justificada. La solidaridad constituye la unión por la cual la justicia de Cristo llega a ser la del creyente. Por eso, como así en Adán, todos murieron, así también en Cristo, todos serán vivificados. 1 Corintios 15, 22. La solidaridad constituye la unión por la cual la justicia de Cristo llega a ser la del creyente. Ahora, en conclusión, hay varias aquí. Todos los miembros de la raza humana no existieron cuando Adán pecó, pero todos fueron considerados por Dios como destinados a existir. Y esta destinación nos hizo uno con Adán en unión solidaria. Por lo tanto, por la desobediencia de un hombre, los muchos fueron constituidos pecadores. Romanos 5:19. Segundo, llegamos a existir actualmente por medio del proceso de la generación. Pero estamos considerados por Dios a ser pecadores aún antes de nuestra existencia actual. El pecado está enredado con nuestra existencia desde el comienzo como resultado de nuestra solidaridad con Adán. El pecado de Adán es lo que es todo pecado, la transgresión de la ley de Dios. Como resultado, trae la culpa. Y con esto damos final a los apuntes de la doctrina del pecado. Y esto nos lleva a otra prueba, que será sobre las dos doctrinas de antropología y amartiología. Ahora, vamos a pasar aquí. El viernes que viene, durante el horario de la clase, les voy a enviar la prueba. Según lo que veo acá, tengo 43 preguntas, verdadero y falso. Antes de hablar de esos, hay alguna cosa que estaban en la primera prueba, o sea, varias cosas, sí, no todas, que estaban en la primera que estarán en esta. Por ejemplo, ¿cómo se explica el hecho de que la Biblia dice que el hombre es un alma y el hombre tiene un alma?
Ustedes pueden responder. Sí, bueno, recuerdo que es un alma porque es un ser viviente, del momento que el Señor sopló aliento de vida, ¿Sí? y claro, y que tenemos un alma cuando tenía que ver con esa teoría que hablaba de, ahora no me acuerdo la palabra, eran dos palabras, bueno, que somos La tres, y que dicotomía. el Espíritu Santo- También, o sea, pastor, que no son conceptos contradictorios uno con el otro, Correcto. sino que el hombre es y tiene un alma. Ok. Tenemos alma en el sentido de tener una parte, ¿qué? Inmaterial. Tal cual, tal cual. Voy a preguntar en cuanto a las dos teorías o interpretaciones en cuanto a la parte inmaterial del hombre. Las dos teorías, la A de y de, Dicotomía y dicotomía. tal cual. ¿Cuál es la definición del pecado, la que enfatizamos en esta clase? Que es la falta de conformidad a la ley de Dios o en estado, pensamiento o hecho. ¿Cuál es el origen del pecado en el universo? Satanás. ¿Y el origen del pecado en la raza humana? Adán. Adán. ¿Y en el ser humano? El origen del pecado. En El corazón. ser humano. El corazón. El corazón. Gracias. Los tres, ¿cuáles son los tres medios que usó Satanás para engañar a Eva? El deseo de los ojos. Ajá. Y La vanagloria de la vida. El deseo de la carne. tal cual. ¿Y cuáles son los tres resultados de la caída sobre la raza humana? Lo vimos acá en Romanos 5. Creo que la condenación, Es uno. la muerte Y y muerte espiritual. no. Muerte espiritual es la muerte. Ok. El pecado. El pecado. ¿Qué es el pecado de muerte? La blasfemia al Espíritu Santo. ¿Ok? ¿Y cómo se explica esto? Sería el rechazo constante y reiterado de la palabra de Dios, o sea, de la obra del Espíritu Santo en uno. Porque estarías rechazando el mensaje, o sea, la salvación, el evangelio. Okay. ¿Cómo resulta ser imperdonable? Porque anulás lo que te conectaría, digamos, el único medio con Dios. En ese sentido es imperdonable. Porque no puedes hallar perdón eh, por tu propia decisión, digamos. Ok, ok. ¿Cuál es el pasaje principal sobre el tema de la imputación del pecado? Lo acabamos de ver. Romanos 5:12, Entonces, Al, 18. ok, o 19. ¿Y qué es el pecado imputado o inculpado a todos los hombres? el pecado original, o sea, el de Adán. Sí, Adán, tal cual. Les voy a preguntar, y no tienen que decirlo ahora, pero ¿qué es la unión entre Adán y la raza humana en la imputación del pecado? Van a tener que explicar que no es solamente una relación genética como cabeza universal de la raza, es eso, pero es más la representación vicaria y que recibimos de Adán la naturaleza corrupta por medio de la procreación, además de ser por el representante vicario.
Los versículos de memoria que habían aprendido ya eran Isaías 43:7, Isaías 29:13. Agregamos Romanos 5:19 y 1 Corintios 15:22. Romanos 5:12 y 1 Corintios 15:22. ¿Y qué es el pecado de muerte? ¿Ese no lo mencionamos recién? No, eso era pecado imperdonable. Es cierto, Cristian mencionó aspecto de pecado de muerte. ¿Qué es lo que pregunté primero? ¿Cuál es el pecado de muerte? ¿Eso fue la primera que pregunté? No, No, ese preguntó ahora. preguntó el pecado imperdonable. O sea, no preguntó exactamente el pecado de muerte. Sí, pregunté el pecado imperdonable primero. Kevin mencionó que era el de blasfemia contra el Espíritu Santo. Vos dijiste de pecado retiradas, Cristian, que también es la idea de pecado de muerte, donde uno peca reiteradas veces y al final Dios dice, basta, no voy a dejarte aquí manchando mi nombre. Vamos a llevarte de la tierra, o sea, la muerte antes de tiempo. Y los ejemplos como Ananías y Zafira, los santos en la iglesia de Corinto. Ahora le voy a leer varias declaraciones y estas son verdadero o falso. Activen sus micrófonos y participen conmigo. Esto será el preexamen oral para el examen escrito. Classroom, Google, ¿ok? Ok. Y no me pregunten que lo vaya repitiendo. Escuchen bien, por favor. Las dos partes principales del ser humano son la parte material y la parte inmaterial. ¿Verdadero o falso? Verdadero. Todas las formas de vida descendieron del mismo antepasado común. Falso. Falso. El alma es la parte más alta y más distinta del hombre. Recuerdo que tuve problemas con esas dos. Puse, o sea, me equivoqué en las dos, me equivoqué en una y me equivoqué en la otra. ¿Quieren votar? Creo que es verdadero. Verdadero. Yo creo que no. Falso, entonces. Es el espíritu, ¿no? Es el espíritu, es la parte más alta y más distinta. Matías Rodríguez, ¿estás ahí? Sí, sí, estoy escuchando. Ok, quédense con los micrófonos activados, así puede responder. A menos que hay chicos en el fondo gritando o peleándose. A ver, el corazón es el centro de la vida intelectual. Falso. Verdadero. Verdadero. En el uso bíblico, hay una distinción entre la mente y el corazón. Falso. 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 El corazón piensa. No hay un contraste entre los labios y el corazón.
Falso. No Porque es hay contraste. en Falso. Isaías 42:22. Sí. El propósito de la creación del hombre se encuentra en el hombre. Falso. Falso. El propósito de la creación del hombre se encuentra en la gloria de Dios. Verdadero. El propósito de la creación del hombre se encuentra en la voluntad de Dios. Verdadero. El estado original del hombre fue uno de neutralidad moral. Falso. Adán tuvo una naturaleza santa en contraste con un carácter santo. Verdadero. ¿Ok? Una naturaleza santa es la tendencia adquirida para hacer lo recto y lo bueno. Verdadero. ¿Es una naturaleza santa o carácter santo? Una tendencia adquirida de hacer lo recto y lo bueno. Lo adquirido es la naturaleza. No, El carácter. eso recibimos. Lo adquirimos. O sea, Adán y Eva lo hubieran adquirido el carácter santo por la continua Esta- obediencia. Esta es una de las que se leen como 5 veces. SR. Es una de las que se leen varias veces para poder entender qué es lo que... Ajá, sí. O sea, la diferencia entre la naturaleza santa y el carácter santo. A ver, originalmente Adán tuvo una santidad moral no confirmada. Falso. Verdadero. Votemos. ¿Todos a favor? Verdadero. Yo. Bueno, ganamos. A ver. Y el tema del señorío original del hombre. ¿Esto resultó del temor de los animales hacia él? ¿O del orden en la creación? ¿Cómo? Del orden en la creación. Del orden, ok. No del temor de los animales. ¿Recuerdan esa distinción de lo que Adán y Eva eran capaces de no pecar? Y si hubieran seguido, Dios querían que no fueran capaces de pecar, pero al pecar ya no somos capaces de no pecar. A ver, la falta de conformidad a la ley moral de Dios, que es nuestra definición de pecado, no tiene que ser voluntaria. ¿Verdadero o falso? Falso. ¿Cómo? O sea, no tiene que ser voluntaria. Sí. Piensen en la definición. Falta de conformidad con la ley moral de Dios o en estado, hecho o pensamiento. O sea, es verdadero, o sea, porque podemos hacerlo involuntariamente también. ¿Sí? Y el estado. A ver. Habíamos hablado de lo que básicamente es el pecado. ¿Es la sensualidad o el egoísmo la esencia básica del pecado? Egoísmo. Ajá. La ley moral de Dios requiere la conformidad a las normas de la sociedad. ¿Verdadero o falso?
Falso. Falso. La norma Falso. muchas veces están en contradicción a las normas de Dios. Todo ser humano que ha llegado al conocimiento moral ha cometido hechos o pensamientos en contra de la ley moral de Dios. ¿Verdadero o falso? Verdadero. Okay. El pecado imperdonable es el adulterio y el homicidio. Falso. Falso. A ver. Depravación total. Lo que significa, lo que no significa, repasen todo eso. Y vamos a parar aquí. Entonces, el viernes que viene, a las 7, pueden comenzar a las 8, 7, 8 por ahí. Voy a enviarles la prueba y quiero que lo terminen y que me lo envíen antes de las 10 de la noche. ¿Ok? Ok. Ok, vamos a parar la grabación.